Hola, buenos días, iglesia. Buenos días, iglesia, bienvenidos. Qué bueno es poder estar juntos otra vez, así sea por estos medios que el Señor ha regalado para que permita que no dejemos de congregarnos. Así que en esta mañana me imagino que cada uno de ustedes ha traído algo especial para el Señor. Y por eso quiero que cantemos juntos estas alabanzas a Dios, diciéndole qué le trajimos, qué tenemos en nuestro corazón y qué es lo que sentimos, y se lo vamos a decir entonces en medio de una alabanza, ¿sí? Entonces, juntos en familia, dispongámonos para orar al Señor. Júntense como familia, ustedes allí, y adoremos al Señor como si estuviéramos delante de Él. No tengan en cuenta que estamos solos cada uno en nuestros hogares, sino que dispongámonos para adorarle a Él. Amén. ¿Qué le vas a dar tú al Señor en esta mañana? Entrégale algo especial, algo que Él se sienta orgulloso de ti y que tú te puedas manifestar de una manera especial frente a Él. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Eso queremos darte, Señor, lo mejor de cada uno de nosotros. Y tú también entrégale lo mejor que has traído, lo mejor que tienes, tus mejores conocimientos, tus mejores habilidades, entrégaselas al Señor, porque Él quiere lo mejor de ti. Siempre Él te quiere dar lo mejor a ti. Y hoy es la oportunidad para que tú le ofrezcas lo mejor al Señor. Una canción, la obediencia es mi mejor adoración. Vamos a obedecer todos al Señor. Levanta una oración allí en tu hogar. Coge las manos de los miembros de tu casa y oren juntos ofreciéndole su vida. Nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos sobre las primicias lo mejor para el Señor. Lo mejor, te daré lo mejor cada día. Te daré lo mejor cada día. Seremos más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Vamos a obedecer al Señor de una manera especial. Vamos a escuchar su voz por medio de su palabra y a entender que en obediencia seremos bendecidos. Pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor
adoración. Lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Daré lo mejor de ti, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Bendito Dios, te ofrecemos nuestras vidas, te ofrecemos nuestros talentos, Señor, nuestros recursos. El tiempo, Señor, te lo ofrecemos para servirte de una manera especial. Bendito y alabado seas, Padre Celestial. Gracias porque por tu gracia fuimos salvos. Y hoy, Señor, estamos disfrutando de la vida y de todas las bendiciones, Señor. A pesar de las dificultades, de las enfermedades y las necesidades, Señor, confiamos en ti plenamente. Y te damos gloria y honra porque son más las maravillas que tú nos das, las bendiciones que diariamente derramas en nuestras vidas que las mismas dificultades. Por eso vamos a seguirte adorando, Señor, de manera especial, porque eres una gracia sublime sobre nosotros, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos a decírselo todos allí desde sus Gracias casas. sublime, Solo tú, Señor. perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, te damos por lo maravilloso y grande que eres con nosotros, por salvarnos. Todo el caos desagotaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias eterna con su justicia y nos ofrece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Una adoración al Señor, una honra y gloria para Él, por todo lo bueno que ha sido con nosotros, por proteger su iglesia en estos tiempos difíciles, por levantarnos aún en las dificultades. Digno es el Cordero de Dios
Solamente tú, Señor, eres digno. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Díselo desde lo más profundo de tu corazón. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Que sea esta la oportunidad para que tú adores al Señor de una manera especial. Que sea esta la oportunidad para que tú le des honra y gloria al Señor. Porque el Señor ha hecho cosas increíbles por ti y por mí. Quizás no lo merecíamos, pero Él ha hecho cosas hermosas en estos tiempos. Te ha sanado, te ha sacado, te ha levantado de la tristeza y te ha utilizado como un instrumento especial. Porque Él ha roto nuestras cadenas, Él ya nos ha liberado. Por eso debemos estar felices de estar libres y de gozosos de poder promocionar su palabra, de decirla a muchas personas, de gritar a voz en cuello, ahora por redes sociales, divulgarla lo más que podamos, que somos libres, que somos sus hijos escogidos. Amén. Y es bueno que tú lo digas allí, desde tu hogar también. El Señor ha roto las cadenas que te ataban a ti y al pecado. Él te ha pasado de amargura a gozo, de tristeza a gozo, a risa. Ya has dejado el llanto a un lado. Y por eso es bueno que hoy le podamos decir Las esto. cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. Nada mi contra mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Vamos a decírselo todos. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad.
lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Digámoselo otra vez. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Ahora tú, desde tu casa. Elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Dio mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y por eso te damos infinitas gracias, Señor. Porque ahora somos libres. No tenemos ningún impedimento. Nada nos estorba. Nadie nos puede detener. Nada, ni nadie. Además, es la oportunidad de que tú y yo salgamos y podamos ser unos verdaderos discípulos. Porque quizás el Señor nos está motivando, nos está animando, que en estos tiempos difíciles animemos a aquellas personas que se sienten tristes, que están quizás allí un poco confundidas. Pero tú y yo, que tenemos gozo, que somos libres totalmente, podemos llevarle un mensaje de aliento. Entonces, vamos a tener un tiempo de oración allí con la familia en tu hogar, que tengamos un tiempo de oración especial. Bien, amigos, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno es poder compartir la palabra del Señor, pero también entendiéndola, ¿no? Quizás muchas veces leemos el mensaje, leemos la palabra del Señor, pero de ahí a la práctica es un poco difícil. Y yo quiero que hoy recordemos una lectura de hace muchos años, quizás desde que estábamos niños, nos hicieron leer una carta que se llamaba la Carta García. Ustedes la estarán recordando, era esa carta que nos hacía de pronto motivar a hacer cosas imposibles, a no cuestionarnos tanto ni buscarles excusas a las tareas que nos imponían en esa época nuestros padres, nuestros maestros, y después, cuando ya éramos grandes, entonces en nuestros trabajos o como profesionales, todos los retos que se presentaban. Esta Carta García ha ido navegando por todo el mundo y ha estado en los diferentes claustros educativos con el ánimo de animar, ¿no? Este hombre, Rowan, un hombre diligente que mostró su diligencia al obedecer y hacer su tarea sin preguntas, sin cuestionamientos, sin pedir absolutamente nada, sino que emprendió un largo viaje y contra dificultades, contra tempestades, contra grandes situaciones difíciles, logró cumplir con esta tarea que se le había encomendado. Y hablando de tareas o responsabilidades, pues todos tenemos responsabilidades desde nuestra postura, desde nuestra responsabilidad, sea como padres, sea como maestros, sea como hijos, sea como empleados o como los ciudadanos que somos de cada país. Y en este momento
como discípulos de Cristo también tenemos una responsabilidad bastante grande. Hay un mandato que lo leemos permanentemente allí en el texto bíblico que nos dice que hay que ir y hacer discípulos en todas las naciones y bautizándolos, y que el Señor promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero es un poco complicado por las dificultades que se presentan, las demandas de tiempo, responsabilidades, y entonces tenemos una cantidad de excusas para no hacer nuestra tarea. Hoy quiero, mis amados hermanos, que vayamos al texto en el Antiguo Testamento. Hay un texto que nos muestra un ejercicio, un ejemplo de una responsabilidad, una tarea bien interesante, y cómo algunos cumplieron y otros no pudieron cumplirla. Es el texto de Números 13, versículos 17 al versículo 33. Vamos a leer los primeros versículos allí en el libro de Números, capítulo 13. Dice: y Jehová habló a Moisés, diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguev, y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si poco o es numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o es mala. Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fuerte o es estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos, tomad del fruto del país. Y era tiempo de las primeras uvas. Y el versículo 21 dice: y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Amán. Así que esta fue una tarea que dio el mismo Dios a Moisés para que la delegara a los líderes. Y estos líderes no eran cualquier tipo de líderes, eran los príncipes de cada una de las regiones, eran personas influyentes, personas muy importantes que quizás tenían a su cargo otros hombres. Entonces era la manera en que ellos deberían dar un ejemplo de lo que habían aprendido, de cómo manejaban las situaciones, porque no era una tarea fácil. Pero Moisés les explica delicadamente cómo debían hacer, de dónde a dónde debían hacer, y qué era específicamente la investigación que tenían que hacer, porque era una tarea de investigación, y por eso en algunos textos, algunas versiones dicen los 12 espías. Bien, entonces, estos hombres escogidos tenían realmente argumentos necesarios para confiar en Dios e ir y cumplir esa misión. Recuerden que el Señor los acababa de rescatar de la esclavitud, y enfrentándose a este faraón con proezas y maravillas le demostró quién era el Dios verdadero y logró sacar a su pueblo de allí, de esa esclavitud. Entonces estos, encabezando por Moisés, con estos líderes, sabían a quién debían cumplirle esa orden y tenían esa seguridad de que Dios era poderoso, podía cumplir con la promesa que les hacía de estar con ellos, ¿sí? Entonces hay argumentos y había, la gente tenía también razones, ¿no? Especialmente razones para confiar en el Señor. Frente a todos los pronósticos, el Señor los rescató con grandes dificultades con este faraón, pero Él los rescató y los sacó de allí. Entonces, Dios estaba demostrando que realmente quería lo mejor para ellos. ¿Y qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Y en ocasiones nos esforzamos como padres para darles inclusive lo mejor a cada uno de ellos, conseguimos los mejores colegios, les compramos lo mejor de que podemos darles a ellos. Siempre uno está procurando darle lo mejor a ellos. Y entonces Dios en este caso quería
lo mejor para ellos, que era esa tierra prometida. Pero quería que se hiciera todo de una manera ordenada. Y precisamente en este tiempo escoger a unos hombres y mujeres que fueran precisamente quienes fueran e investigaran allí y trajeran toda la información necesaria para que posteriormente el pueblo avanzara hacia... Dios ya sabía cómo iba a ser el comportamiento. Imagínense ustedes el Dios Todopoderoso si no sabía qué iba a suceder. Pero es una manera de poner a prueba a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que podemos dar? ¿Cómo está nuestra actitud para servir al Señor, para cumplir las tareas y las obligaciones que Él siempre nos delega? Así que, aunque lo supiera, pero Él quería que su pueblo mismo experimentara eso, que se convirtiera en instrumentos útiles en manos del Señor. Entonces, mis amados hermanos, es importante que cuando no se cumple con una responsabilidad, esta promesa se convierte en un mandato. Aunque era una promesa para ellos, seguramente el Señor iba a entregarlas, pero también había asignado una responsabilidad, había asignado una tarea. Pero si no se cumplía realmente, entonces esta promesa se iba a convertir en un mandato, en una responsabilidad también para ellos. Entonces, tenemos el ejemplo del padre cuando le da una responsabilidad a un hijo, ¿no? El ejemplo de cuando se le pone una tarea especial a un hijo y el hijo empieza a buscar excusas por un lado y por otro. Tengo frío, está haciendo mucho calor, o está muy lejos, o es muy temprano, ya es muy tarde. Entonces siempre van a haber excusas, pero el padre amoroso pues siempre trata de asignarle lo mejor a su hijo, de darle todo ese sacrificio, ese trabajo, dedicárselo a él. Y yo quiero entonces leer aquí una reflexión. Dice una tarea de un hombre que le pone una tarea a su hombre de confianza, ¿no? Dice: consulte usted la enciclopedia y hágame el favor de sacar un extracto de la vida de Corregio. ¿Cree usted que su ayudante le dirá sí, señor, y se ponga inmediatamente a hacer la tarea? Cuando usted le da una responsabilidad a un hijo, ¿está usted completamente seguro de que ese hijo va a correr inmediatamente a hacerla? Por lo general sucede lo mismo que esta historia. ¿Quién era él? Pregunta. ¿En qué enciclopedia busco eso? ¿Está usted seguro de que esto está dentro de mis deberes? ¿No será la vida de otro personaje? ¿Por qué no pones a Carlos a que busque eso? Yo estoy muy ocupado. ¿Necesita usted de ello con urgencia? ¿Quiere que le traiga el libro para que usted mismo busque allí lo que necesita? Diga, ¿para qué quiere saber eso? Entonces, siempre van a existir peros cuando hay una responsabilidad. Los peros siempre se van a presentar, permanentemente van a haber peros de una y otra forma. Y el texto bíblico dice en el capítulo 13, el versículo 28, dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Cuando empezamos a ver todas estas dificultades, a presentar excusas para hacer bien la tarea, es difícil. Esos peros como que ponen una barrera entre nosotros. Ahí está la diferencia entre el diligente y el negligente, del cual vamos a hablar quizás en las próximas semanas. Pero aquí se empieza a notar entre los siervos que queremos cumplir la misión sagradamente, que no cuestionamos tanto, sino que utilizamos todos los dones y talentos, las habilidades, nuestros propios recursos, el propio tiempo para hacer bien nuestra tarea. Nosotros, los creyentes de hoy en día, tenemos una misión de hacer discípulos. Y nada ni nadie, ninguna situación, ninguna enfermedad, ninguna guerra puede entorpecer el cumplimiento de esa tarea. Esta tarea tan sencilla fue entorpecida
porque la mente de estos hombres estaba todavía en la esclavitud, todavía estaba arraigada a ese pueblo egipcio donde les daban absolutamente todo, aunque eran esclavos, pero les daban su comida, les daban su dormida, todo les dotaban, su ropa. Entonces ellos no querían hacer mayor esfuerzo y querían que su Dios les diera absolutamente todo, que no hubiera ningún esfuerzo de su parte para cumplir con una tarea, con una misión tan sencilla como esta. Entonces, la pregunta hoy, mis amados hermanos, es: ¿tú y tú estamos cumpliendo con nuestra misión hoy en día? ¿Estamos cumpliendo con la tarea que nos ha encomendado el Señor? No solamente por pertenecer a una congregación, por habernos convertido en creyentes, en nuevas criaturas, implica que no tengamos responsabilidades. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad de ir y hacer discípulos para Cristo. No para nosotros, no para nuestra iglesia, ni nuestra denominación. No, los discípulos que hagamos deben ser para el Señor, pues el mandato es universal. El mandato es dado para todos los creyentes que van llegando. Vayan y hagan discípulos, vayan y hagan discípulos. Así que desde ese mismo momento en que nos convertimos, debemos empezar a ser discípulos. Las iglesias, las denominaciones, nos hemos inventado una serie de protocolos y de etapas para que nosotros podamos ser útiles, pero no es así. El texto bíblico no dice absolutamente nada de eso. Dice que tan pronto creyeron, tan pronto aceptaron a Cristo en sus corazones, Él les enviaba a cumplir la tarea. Ve y no peques más. Ve y comparte con los tuyos. Ve y sé de bendición en tu pueblo, sé de bendición en tu familia. Permanentemente estaba enviando a cumplir esa tarea de hacer discípulos, esa tarea misionera. Y tú y yo hoy debemos asumir esa tarea. Versículo 31 del capítulo 13. Vamos a revisarlo un momento. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ya algunos de ellos estaban frustrándose, estaban disminuyendo sus fuerzas por lo que habían visto, por ese negativismo que ellos estaban colocando para cumplir una tarea. Hay muchas tareas que cumplir y hay pocas personas que se ponen al frente para cumplirlas. Siempre son más los que buscan excusas, son más los que reniegan que los que realmente aceptan cumplir esa tarea sin condicionamientos. Y eso mismo sucedió aquí. Eran 12 los espías, pero tan solo unos pocos cumplieron la tarea, como lo vamos a ver más adelante. La pregunta es: ¿nos frustraremos en el intento? El hijo que manifiesta no ser capaz, no tener el tiempo, no tener las habilidades, preguntar, cuestionarse permanentemente: ¿pero seré yo? ¿Será que eso me corresponde a mí? ¿Será que yo sí puedo? Permanentemente hay cuestionamientos y nos desmotivamos nosotros mismos. No necesitamos que otras personas nos desmotiven, porque nosotros somos los primeros que nos descalificamos a nosotros mismos. Nos desmotivamos nosotros mismos. Así que cuando otra persona nos dice algo, ya nosotros estamos supremamente desmotivados para cumplir una tarea. El versículo 32 del capítulo 13 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así parecíamos entre ellos. Tremendo, ¿no? Ya se habían desmotivado, pero también estaban tratando de contaminar, de contagiar a los otros, de menospreciar lo que ellos eran. Ellos habían sido escogidos como pueblo de Dios para representar, para hacer algo especial delante de todas las demás poblaciones. Pero ellos mismos se estaban descalificando.
se decía a este hombre que parecían como langostas en medio de los otros, que iban a ser pisoteados, que no eran nada para esos otros gigantes que estaban allí. Entonces, mire cómo no solamente nos desanimamos nosotros, sino que tratamos de alguna manera de desanimar a los demás. Y hay veces las cosas negativas son fáciles de copiar. Las opiniones de pronto que traen negativismo, desánimo, esas se cogen rápidamente. Pero si llega una persona que tiene ánimo, que quiere hacer las cosas, se le ve como mal, se le ve como el loco, ¿cierto? Pero si hay alguien que es negativo, atrae más rápido a esas personas. Y eso era lo que estaban haciendo estos hombres, tratando de contagiar a todo el pueblo de que no se hiciera de la tarea. Desanimar y infundir temor también para que no fueran a ese lugar, sabiendo que era una promesa del Señor. Entonces aquí nosotros cuestionamos si sería que estos príncipes estaban de pronto dudando de esa protección de su Dios, que estaban dudando de esa promesa que ya había hecho el mismo Dios a todo este pueblo, que le iba a dar esa tierra prometida, porque era tanto el amor de Dios por su pueblo que Él quería entregar esa tierra donde fluía leche y miel. Así que estos hombres estaban tratando de infundir temor y mucho desánimo. Dice que el hijo que manifiesta que se siente frustrado, como yo soy menos, yo no estoy preparado, yo no canto bien, a mí me da pena, ¿cierto? Yo creo que no estoy totalmente calificado para ese trabajo. Entonces vamos a encontrar una cantidad de gente a nuestro alrededor que antes de intentarlo, que antes de dar un paso adelante para asumir una tarea, una responsabilidad con diligencia, se descalifica a sí mismo. Y quizás nosotros tenemos entonces que empujarlos, que arriesgar un poco para que ellos caminen. Y el Señor hoy nos anima, en medio de tu dificultad, en medio de tu necesidad, aún en medio de tu enfermedad, tú eres un instrumento útil en las manos del Señor. Arriésgate a hacer algo por Él. Intenta compartir con otros. Intenta adorar al Señor de una manera especial. Intenta hacer un estudio bíblico para compartirlo con otras personas. Pero es necesario que nosotros seamos airados, seamos un poco arriesgados, que demos el paso adelante, como estos hombres que más bien tenían una actitud un poco más diligente y querían ver las cosas de otra manera, pero muchas veces son más los que le ven los peros. Cuando vamos a hacer algo, no, pero creo que va a llover, no, pero creo que va a hacer mucho sol, no, por ahí es peligroso, por ahí no se puede ir, no, pero es que no se puede, no, pero es que esto, no, pero es que siempre van a haber peros. Los peros son el peor enemigo de nosotros los que queremos asumir una tarea. Entonces a esos peros hay que hacerle oídos sordos. A esos hombres y mujeres que siempre son negativos, que quieren contagiarnos, que quieren menospreciarnos, descalificarnos, debemos hacerlos a un lado. Y más bien, con nuestra diligencia posteriormente, contagiarlos y unirlos a ese cumplimiento de esa misión. La iglesia hoy tiene una misión y es de hacer discípulos permanentemente. No debemos cansarnos de hacer discípulos. No debemos llenar nuestras iglesias de gente. Debemos hacer discípulos para Cristo, porque un discípulo que acepte a Cristo y que crea realmente y esté confiado, que su fe esté firme, él puede hacer otro discípulo de la misma manera. Es más fácil llenar nuestras congregaciones de personas que quieran ser discípulos y no de personas que quieran venir a cuestionar, a contaminar, a traer dudas, a traer inquietudes que más bien distraen a los demás. Entonces hagamos discípulos verdaderamente, que eso es lo que necesitamos hoy en nuestras congregaciones. Lo que el Señor necesita son verdaderos discípulos. Por eso era que el Señor Jesucristo se retiraba prontamente de las multitudes, porque Él sabía y muchas veces les decía: hipócritas, manada de víboras, porque ustedes no me buscan sino para alimentarse, para que yo les haga milagros, para que los sane,
pero no quieren seguirme, no creen. El Señor quiere verdaderos discípulos y la única manera de lograr hacer discípulos es por medio de su iglesia. Así que tú y tú también tienes una responsabilidad de cumplir la misión de hacer discípulos para Cristo, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que puede suceder a nuestro alrededor. Estamos cumpliendo con esa misión como discípulos de Cristo, de hacer más discípulos. La verdadera falta de Israel realmente en esa época fue pensar que Dios no iba a cumplir. Esa fue quizás la mayor falta. Y por eso sus dudas permanentes, por eso los cambios de actitud, por eso los cambios de comportamiento. Hicieron un becerro, se contaminaban con otros pueblos. Permanentemente estaban dudando de ese Dios que les hacía promesas especiales y les mostraba maravillas aún delante de ellos, pero ellos dudaban y dudaban. Hoy no es diferente. Hoy también hay muchos creyentes que dudan. Y a pesar de que manifiestan por ellos, pero después los vemos en otros lugares haciendo cosas que no debe hacer un creyente, confiando su vida, confiando su futuro, su familia, sus recursos a entidades, a personas que no obran de la mejor manera. Así que no hay ninguna diferencia. Así como era ese pueblo de incrédulo, de desconfiado, así también hay muchos creyentes hoy en día que no confían plenamente en el Señor y por eso en vez de estar cumpliendo con la tarea, cumpliendo con la responsabilidad, buscamos otras cosas que hacer. Porque es fascinante lo que nos ofrece el mundo, hay veces es atractivo. Y esos son esos moradores de esa época hoy en día que quieren distraer nuestra atención. En el capítulo 14 del mismo texto de Números, en los versículos 36 y 37, ya terminando esta historia, dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditaron aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Cada uno de nosotros recibiremos nuestro merecido, recibiremos nuestra paga de acuerdo al cumplimiento de la tarea. Lamentablemente estos hombres que no hicieron la tarea bien y que más bien vinieron a contaminar, vinieron a desacreditar, vinieron a deshonrar y a mostrar desconfianza hacia el Señor, recibieron su merecido. Y Éxodo 3, versículo 8 dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eteo y del jebuseo. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Esto confirmaba una vez más las promesas del Señor de dar una tierra especial para ellos, de que su promesa se iba a cumplir. Entonces, como buen padre, el Señor siempre está mostrando que desea lo mejor para cada uno de nosotros. Hay veces las circunstancias no ayudan, los pronósticos que vemos hacia adelante no ayudan para decir: pero ¿será que el Señor sí me va a bendecir? Porque mire cómo estamos, mire lo que está sucediendo, mire la economía cómo está, mire que ahora ya no va a ir ni trabajo, mire lo difícil que se va a poner la situación. Pero es que nosotros no recibimos promesas del Estado ni de ninguna institución, nosotros recibimos promesas del Señor y en Él debemos esperar y confiar. Finalmente, dice el texto Mateo 12, 36 y 37, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por tus palabras serán condenados. Así que lo que leamos, lo que escuchemos del Señor, debemos transmitirlo rápidamente, porque es nuestra tarea. No debemos demorar, no debemos esperar, no debemos ver si
hay buen clima, si hay una oportunidad, si van a venir nuevas personas, sino que a todo momento debemos utilizar toda oportunidad para compartir, para que eso que el Señor nos ha dado como una responsabilidad sea una realidad en nuestras vidas. Empieza tú para que contagies a los demás, para que contamines de ese ánimo de cumplir la tarea a otros. No esperes a que te digan cómo hacerlo, cuándo hacerlo, en dónde hacerlo. Empieza tú y contamina tu casa. Empieza tú y contamina a los compañeros de la empresa. Empieza tú y contamina a los miembros de tu iglesia. Empieza tú, joven, y contamina a los jóvenes. Empieza tú, mujer, y contamina a las otras mujeres. Y así sucesivamente. Es necesario que cada uno de nosotros empecemos a cumplir con la tarea para que haya una contaminación, pero de ánimo, una contaminación de querer también hacer. ¿Se han dado cuenta que hay veces empiezas tú a hacer aseo en tu casa, a limpiar, a acomodar, y se va pegando el uno, se va pegando el otro? Pero si estás renegando durante toda la semana, que nadie hace, que nadie ayuda, y tampoco haces, pues nadie va a hacer. Es necesario que uno empiece a cumplir la tarea. Es necesario que uno empiece a cumplir esa misión de hacer discípulos con dificultades, con los pocos recursos que tengas, con el poco tiempo que tengas, aprovéchalo. Hay veces gastamos tantas horas durante el día viendo televisión. Si aprovecháramos tan solo una hora, media hora para invertírsela a hacer un discípulo nuevo, eso sería una gran ganancia. Porque en una semana, que son 7 días, serían 3 horas y media y ganarías a 7 discípulos para Cristo. Pero hay veces utilizamos en la semana casi 30 horas, las invertimos en ver televisión, semanalmente. Cuando en 3 horas y media podemos hacer 7 discípulos para Cristo en una semana. Reflexionemos en eso, mis amados hermanos. Reflexionemos en esa tarea que nos ha hecho el Señor. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar el mandato. Allí en el capítulo 13, versículos 1 y 2, escuchar atentamente qué es lo que dice el Señor, cómo es que quiere que lo hagamos. Y ahí está en el texto bíblico, específicamente ahí dice cómo se debe hacer, de qué manera. Incluso el Señor nos da herramientas y nos dice que Él va a estar con nosotros. Versículo 17 del capítulo 13 dice que realmente lo que luego debemos hacer es asumirlo. Asumir ese mandato que nos ha dado el Señor. Versículo 27, pues iniciarlo, ponerlo en práctica, de alguna u otra manera, con pocos recursos, con limitaciones, con necesidades, pero no esperemos a tener todo el andamiaje, todo listo, todo preparado, las personas, el equipo, no. Es necesario arrancar poco a poco. Si no avanzamos, no vamos a lograr absolutamente nada. El versículo 30 nos dice que debemos mostrar entusiasmo para esa tarea, para que sea cumplida, y enfrentar las diferentes dificultades con nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros no decimos, yo tengo fe, yo sí soy un hombre de fe? Pero en el momento más sencillo de la vida, una piedrecita que nos hace tropezar, ahí se nos acaba nuestra fe. Entonces, ¿dónde está tu fe? Debes empezar a caminar y utilizar esa fe. Versículos 32 y 33 nos dice que debemos actuar no conforme a nosotros, sino conforme a la palabra del Señor. Así que no es como a ti te parece, no es como a ti te gusta, es como la palabra del Señor nos lo indica. Y por supuesto, en el capítulo 14, versículo 38, nos muestra que recibiremos bendiciones. Dice, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Sefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Así que, pero no estamos hablando aquí de una vida para seguir sufriendo, sino eso es una vida especial que va a dar el Señor. Por eso somos nuevas criaturas, por eso hemos renacido en el Señor. Pero más adelante viviremos una vida eterna, una vida llena de gozo, llena de alegrías
de júbilo, de estar compartiendo con el Señor. Quizás ya no van a haber más tareas, ya no van a haber más responsabilidades, pero va a ser una eternidad completa sin hacer nada, solo disfrutando de las bendiciones. Hagamos la tarea hoy que podamos, hagamos la tarea hoy que tenemos la oportunidad de servirle al Señor. Quizás arriba ya no tengamos que hacer absolutamente nada. Así que tú y tú debemos ser instrumentos útiles en las manos del Señor y asumir ese reto de hacer la tarea, cumplir la misión de hacer discípulos para Cristo. Hoy es el tiempo. Las personas están sensibles, están inclusive preguntando, están muy abiertas para que nosotros les hablemos, preguntan, nos dicen que oremos por ellos. Es una gran oportunidad, pero tú debes disponerte para eso. Hay una tarea de hacer discípulos para Cristo. Hay una misión que hay que cumplir y tú estás ahí, eres un obrero y has sido escogido por el Señor. Es un privilegio. Amén. Amados, ser discípulos significa una dedicación exclusiva y sin reservas. Somos del Señor, no tenemos un horario, no tenemos condicionamientos con Él, no tenemos limitaciones para cumplir su tarea. Así que tú estás nombrado como un instrumento del Señor. Tú has sido escogido y es un privilegio. Así que a hacer la tarea, mis amados hermanos. ¿Qué tal si empezamos hoy mismo? Es una nueva oportunidad. Dios te bendiga, mi amado hermano. Bueno, iglesia, entonces, ¿qué les parece si recordamos nuestras reuniones de la semana? El miércoles el estudio bíblico, el jueves a la oración a las 4 p.m., el jueves la oración a las 4 p.m., el viernes mujeres a las 4 p.m., el sábado tenemos la cadena de oración desde las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde tenemos jóvenes. Y para recordarles que ya tenemos aquí nuestro canal de YouTube donde vamos a subir todas nuestras reuniones, todas las prédicas. Ahora este será el canal donde nos vamos a comunicar y vamos a tener nuestras reuniones. Entonces, ¿qué les parece si para cerrar terminamos con una alabanza? Y ya. Vamos a cantarle al Señor con todo el entusiasmo. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. El Señor se alegra de ver familias reunidas adorándole, cantándole, levantando sus alabanzas a Él, confiando en que Él va a obrar en nuestras vidas. Vamos a decírselo otra vez. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, como el se rinde, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres vernos libertad, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Que sea una semana de bendición, hermanos.
que confiemos en el Señor, que Él nos va a acompañar en esa tarea tan especial de hacer discípulos para Él. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Bendiciones, mis amados hermanos, que tengan una semana especial, que sea una semana en que el Señor te pueda usar de alguna manera para hacer un solo discípulo. Arriésgate, haz un discípulo para Cristo. No importa las circunstancias, no importan las dificultades, pero atrévete, haz el esfuerzo mayor, que el Señor va a estar contigo y va a hacer maravillas con tu vida. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Chao, que Dios Chao. nos bendiga.